lógicamente, de empezar agradeciendo a la asociación por la invitación nuevamente a estar con un público y, bueno, escuchar mis investigaciones, que siempre es agradable para un investigador. Al respecto un poco de la ponencia, a ver si funciona. Ya, vale. Vale, perdonad, lo que suele pasar en el directo. Antes de nada, para empezar a ver un poco del reclutamiento para Italia, tenemos que darnos cuenta de algunos factores de cambio, ¿no? Fundamentalmente porque, bueno, es algo que seguramente ha salido el primer día y es el hecho de que, bueno, no es lo mismo el siglo XVI que el siglo XVII, ¿no? O incluso hay un hecho bastante trascendental que es en el caso para el reclutamiento para Italia y es el hecho del fin del camino español. El camino español por tierra, que conocemos casi todos, también un camino español por mar, por cierto, menos conocido, y sí que es cierto que hay un antes y un después, que es ese fin del camino español, que lo podemos poner con la última expedición, ahí ven al cardenal Infante, 1634, rumbo a Nordlingen, y luego también pues, el cierre definitivo, por así decirlo, será en el año 38 con la pérdida de la plaza de Breisach a manos de los franceses. Realmente, ¿cuál es el cambio fundamental? Es decir, cuando se pierde el camino español, realmente cambia el sentido digamos, del reclutamiento para Italia, pero cambia el sentido de la Italia española debido a diferentes factores, ¿no? Uno de ellos, efectivamente, es el hecho de que, bueno, antes del cierre del camino español, la Italia española es un nudo de comunicaciones muy importante, pero no es el final de una ruta. Es decir, la cinta transportadora, que es el camino español, lo que lleva fundamentalmente desde España, se reclutan nuevos soldados, bisoños, llegan a Italia. Por cierto, el término bisoño, por si no lo saben, viene del italiano, de bisoñare, de desear. Es decir, generalmente cuando un soldado llegaba a Italia, lo primero que aprendían es la palabra quiero pan, quiero agua, bisoño, pane, bisoño, no sé muy bien italiano, David de Maffi, que estaba por ahí, seguramente lo diría mejor. Básicamente el término bisoño viene de ahí. Al respecto un poco de todo esto, lo importante es saber ese cambio. Es decir, cuando se cierra el camino español, esa cinta transportadora que lleva bisoños a Italia, y en Italia esos bisoños se cambian, que quedan en esas guarniciones y se envían a Flandes, eso acaba. ¿De acuerdo? Hasta tal punto de que, claro, el perfil defensivo estratégico de Italia va a cambiar mucho a raíz de ese cierre del camino español, ¿no? Sobre todo, además, porque también, y ustedes lo recordarán, fundamentalmente, ¿qué es los tercios italianos, los tercios fijos de Italia, que son para el siglo XVI? Si se dan cuenta, casi todas las expediciones más importantes de la monarquía tienen que ver, bueno, participan soldados de los tercios de Nápoles, de Sicilia. Es decir, la sublevación de los moriscos, de las Alpujarras, pues se tienen que traer compañías del tercio de Italia porque se necesitaban veteranos que no había en la península. Cuando en 1580 se conquista Portugal por Felipe II, se tienen que traer a los tercios de Italia. Cuando en 1588 se va a hacer la gran expedición de la Gran Armada, la Armada Invencible, dependiendo quién utilice ese término, se tienen que traer también tercios, parte de esas unidades de Italia. Es decir, hay un cambio radical en el sentido de lo que es Italia. En ese sentido, sí que es cierto que lo que vamos a ver fundamentalmente ya en la segunda mitad del siglo XVII es que Italia es fundamentalmente un freno a las ambiciones de Francia. Es decir, la importancia que tiene Milán fundamentalmente en esta época es un tapón para el resto de posesiones españolas en Italia, y bueno, pues siempre va a haber en todo el siglo XVII una ambición muy importante de Francia de cara a dominar toda Italia. Todas esas ambiciones no solo están en Milán, están en Nápoles, Sicilia, etcétera, etcétera, los presidios de la Toscana, etcétera, ¿no? Es decir, sobre todo, eso va a hacer un cambio radical a la calidad no solo de los soldados, sino también un poco al sentido que tenía reclutar, digamos, tropas para Italia. Aún así, realmente también hay que darse cuenta un poco de las magnitudes y un poco de las interrelaciones que hay entre todos los reinos italianos de la monarquía, ¿no? Sobre todo porque, bueno, no todos los reinos de la monarquía en Italia son iguales. Tenemos fundamentalmente en Milán, que es no solo hay un gobernador, evidentemente, pero también es cierto que, la importancia que tiene Milán en el concierto de la monarquía es ese freno a Francia fundamentalmente y sobre todo, inicialmente, por ejemplo, a principios del siglo XVII, lo más importante, uno de los argumentos que tiene el gobernador de Milán frente a todas las potencias de alrededor es 15.000 hombres, que es el ejército español que está situado en Milán, ¿no? Milán, ya nos lo han contado ayer, pues es un sitio donde el aparato militar está muy, en un alto grado, hay un ejército de verdad, bastante veterano, y pues es muy importante para todo el sistema español. Y evidentemente también están Nápoles. Nápoles es fundamentalmente un reino bastante extenso, con muchísima población, la ciudad más poblada
de Europa es Nápoles, curiosamente, todavía en esta época. Y lo que vamos a ver fundamentalmente en Nápoles es el hecho de que, bueno, es un reino bastante rico, digamos, redistribuye la riqueza italiana, especialmente enviando dinero a Milán, hombres también, y sobre todo pues, tiene una relación de dependencia con respecto a los presidios de la Toscana, que ven ahí también el circulito, y también Sicilia, que es un poco el reino menor, en el cual bueno, el dispositivo militar hispano es bastante más escaso, y sobre todo bueno, hay menos, bueno, que es una tierra bastante rica, pero bueno, es bastante más dependiente, ¿no? En ese sentido, simplemente, bueno, pues por haber esas dependencias, que eso van a influir fundamentalmente en las necesidades bélicas, las necesidades militares de esos reinos. Al respecto un poco de las cifras, sí que es importante ver las magnitudes, ¿no? Sobre todo por aquí tenemos las cifras un poco del dominio, bueno, de la presencia española fundamentalmente en estos reinos, ¿no? En esta segunda mitad del siglo XVII he utilizado solo cifras del reinado de Carlos II, que es el que más me interesa a mí personalmente, y podemos ver arriba pues un poco la magnitud del ejército de Lombardía en toda esta época, infantería, caballería, guarnición, es decir, hay momentos, el término medio, incluso en épocas de paz, tenemos un ejército de 12.000 hombres, es decir, y en épocas de guerra pues, es un ejército de casi 25.000 hombres. Evidentemente hay fluctuaciones, pero es un ejército bastante importante a nivel cuantitativo. E incluso si vamos a lo que hay en Nápoles y la Toscana, hay que darse cuenta de esa interdependencia de la Toscana, pues vamos a ver 7.000 hombres en algunos momentos, 5.000, etcétera, etcétera. O Sicilia, incluso después de la revuelta de la guerra de Mesina, que es más importante ver durante la guerra hay muchos más hombres, sigue habiendo pues, una guarnición bastante importante. Sobre todo, ¿por qué? Porque bueno, lo que va a ver España fundamentalmente en este reinado de Carlos II es que se siente muy amenazada las posesiones españolas en Italia, se sienten muy amenazadas, de ahí un poco que España las proteja y lleve miles de hombres. Aquí tenemos simplemente el ejército de Lombardía, vemos pues la interrelación nacional de la infantería. No he puesto la caballería porque es mucho más difícil, entre comillas, saber el origen nacional, digamos, de ese cuerpo de la caballería. Pero aquí vemos abajo lo que son los españoles. Es decir, en Lombardía, muchos años, sí que es cierto que en algunos momentos de desmovilización militar pues hay menos hombres, no llegan a veces a 4.000, pero sí que es cierto que hay años que incluso pues, se acercan peligrosamente 6.000, casi 7.000 españoles en Lombardía. Es decir, hay que darse cuenta de ese número importantísimo de cara a saber las necesidades bélicas que tienen. O incluso podemos ver un poco cómo se defiende todo lo que sería, digamos, Italia con el ejemplo del Reino de Nápoles. Hay que darse cuenta de cómo, digamos, hay una diferenciación muy clara en cómo se defiende, o el papel, el rol que tienen los españoles en base a los sistemas defensivos del momento, ¿no? Porque tenemos un primer estadio que son la infantería pagada, la infantería profesional, que son fundamentalmente los españoles, en el caso de Nápoles, Sicilia, en Lombardía hay más naciones, pero claro, está el reino de Nápoles, que es un tercio que no hay que verle con la magnitud habitual que se suele ver, porque es un tercio que puede llegar a tener 40 y tantas compañías y llegar a reunir a casi 6.000 hombres, es decir, las ordenanzas militares del momento se incumplen manifiestamente al respecto de la organización militar del tercio de Nápoles, y en algún momento, que sí que es cierto que hay algún otro tercio en Nápoles, pero bueno, suelen durar bastante poco estos nuevos tercios, nueva leva, y sí que es cierto que vemos los castillos, se habló ayer de ellos, castillos que generalmente, supuestamente tienen infantería española, fundamentalmente soldados veteranos que piden el retiro, entre comillas, en esos castillos, soldados estropeados, etcétera, etcétera. Y luego vemos un poco, bueno, pues algunas compañías fundamentalmente de caballería, algunas levas de napolitanos, pero sobre todo, supuestamente la defensa masiva, al menos en número, son las milicias. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, como decían muchas veces los virreyes del momento, que esos milicianos al primer disparo de cañón iban a salir huyendo. Digamos, este sistema de defensivo, si se dan cuenta, un ejército decidido poco puede hacer. Lo que iban a hacer los españoles, por así decirlo, en una defensa en profundidad, entre comillas, de un reino como Nápoles, es aguantar las primeras semanas, sobre todo custodiando las fortificaciones más importantes para que hubiera un socorro de otra región. Ese es el papel verdaderamente que tienen los españoles como, digamos, la nación más querida por los mandos especialmente. Incluso, pues lo bueno que tiene la época es que, bueno, hay mucha documentación. No nos hace falta ni siquiera estimar cuál es el posible reemplazo que necesitan algún ejército como el de Milán, el de Lombardía, porque realmente incluso ya la propia documentación nos dice cuál es el desgaste que tiene esas unidades. Por ejemplo, en 1674, el desgaste anual del ejército de Lombardía se necesitan 570 españoles para los 3 tercios que hay en ese momento, ¿no? En cambio, en el año 87, que hay más unidades, hay más españoles, se necesitan, el desgaste mensual es algo mayor, 122 hombres por mes, es decir, más de 1.000 y pico
al año. Es decir, sabemos medianamente, incluso por las magnitudes del pasado, cuál es la necesidad de reemplazo de los diferentes ejércitos. E incluso también sabemos un poco el papel de los españoles como nervio principal, es algo bastante típico ese término, y sobre todo el problema que en muchos casos hay para los virreyes gobernadores de Italia es el hecho de que, bueno, pues claro, los españoles son los que más tiempo van a tardar en reunirse. ¿Por qué? Porque el gobernador de Milán tiene bastante facilidad para poder reclutar los lombardos, incluso puede reclutar o mandar reclutar napolitanos, y sobre todo también es muy fácil reclutar grisones, esguízaros, es decir, ir a Suiza a reclutar mercenarios o incluso reclutar alemanes, que pueden llegar con cierta rapidez. Los españoles, en cambio, necesitan una planificación mucho más amplia. De ahí un poco esa necesidad de los españoles, que en el fondo son el nervio principal y son la primera defensa, por así decirlo, de los reinos italianos, ¿no? Y muchas veces, pues claro, las peticiones de los gobernadores virreyes de la época pues son en torno a que se envíen, si se puede, pues 500.000 hombres anuales a los reinos italianos. Al respecto un poco de qué tiene, la pregunta importante, qué tiene Italia por un soldado español es algo muy fácil de indicar. Es decir, si después de ver tantos papeles de la época me preguntaran si fuera un soldado y me alistara donde quisiera servir, yo diría evidentemente que Italia. No solo por las bondades que se vendían en la época, sino también porque evidentemente dentro de todo el elenco de ejércitos, lugares donde te pueden enviar, sin duda alguna Italia es el que mejor fama tiene y en donde en general los soldados españoles se sentían más identificados y mejor tratados, ¿no? A lo mejor si te alistabas para México en los Galeones de la Plata, a lo mejor podrías tener un sueldo mejor, puede ser, pero en el fondo la cuestión es que el servicio en Italia estaba muy bien valorado. ¿Por qué? Porque las pagas eran más decentes y más habituales que en otros ejércitos como Cataluña o los ejércitos peninsulares o incluso Flandes, y sobre todo porque el servicio era un servicio estable. Hay que darse cuenta que en esta época en el cual pues muchas personas que se dedicaban que necesitaban para comer, por así decirlo, pues cobraban por el día de trabajo. Un soldado pues cobra todo el mes, incluso los días festivos, ¿no? Y además servir en Italia tiene unos alojamientos muy establecidos, muy prefijados, lo cual es bastante positivo para los soldados, se sienten bien tratados, están bien pagados y en general tienen bastante afinidad con los naturales, lo cual es bastante positivo para los soldados que sirven allí. Incluso las fuentes originales suelen decir como esas palabras que ponen allí, es decir, es el lugar, Italia, Milán en concreto, era el caso que les pongo ahí en el año 91, es el lugar donde los españoles se sienten mejor asistidos y donde más comodidades, se logran, ¿no? Y hablaban del ejército de Lombardía como es el que se come, se paga y se medga, ¿no? Es decir, es un lugar, entre comillas, preferido para los soldados españoles, ¿no? De ahí un poco que, claro, la mayoría realmente, si vemos todos los casos, y hay muchos casos de reclutamiento, realmente para Italia prácticamente casi todas las levas que se hacen son de voluntarios, con alguna excepción, evidentemente. En la década de los 30, especialmente, del siglo XVII, pues sí que es cierto que hay algún reclutamiento, incluso de milicianos que se envían a Italia, hay algún reclutamiento obligatorio del llamado servicio votado en las Cortes de Castilla, de los presidios, que en vez de enviarse a los presidios españoles para defender Castilla, pues se envía a Italia, pero realmente el número de soldados forzados a servir en Italia es mínimo. En algún caso, pues algún soldado sacado de las cárceles, de alguna prisión, algún desertor, pero realmente sobre el número total es ínfimo el número de soldados obligados a servir en Italia. Es muy, muy poco. Sobre todo, ¿por qué? Porque es fácil encontrar reclutas que se quisieran alistar para Italia. Incluso a veces se llegaba al caso de realizar feudes. Es decir, una compañía que se tenía que alistar para Orán, en Málaga, pues se dice que se va a llevar a Italia. La gente se alista y luego cuando llega, como suele ocurrir a Orán, pues se llevan una gran sorpresa, ¿no? Eso ha ocurrido y hay casos que sabemos de que se miente al respecto del destino. Se dice que es Italia cuando se envía a otro sitio, ¿no? ¿Por qué? Porque Italia es un sitio donde se quiere servir, ¿no? Al respecto de la calidad de los soldados, en general es una calidad buena, pocas veces se rechazan mucho y en el fondo pues lo bueno que tiene un sitio donde la gente quiere servir es que las calidades generalmente son buenas. Las inspecciones realizadas sobre los soldados, pues algún caso como les pongo ahí, pues más o menos se cumplen. De casi 500 soldados alistados en Extremadura, pues son despedidos 3. 2 por casados, que no parecían convenientes enviarlos a Italia. Ellos querían, curiosamente, uno que había sido esclavo previamente. Es decir, son muy poquitos. Lo único que sí que siento que en Italia vemos es el hecho de que, curiosamente, se alista mucha gente joven. Algo que los capitanes españoles decían que era positivo porque, ya en Italia, esos muchachos de 12, 15,
16 años ya se criarían como soldados, como mochileros inicialmente, y luego podrían servir muy adecuadamente en Italia. Se formarían como soldados y ya de adultos servirían bien. Pero sí que es cierto que incluso se llegan a hacer inspecciones de talla, del tallaje, de la altura de los soldados, para ver si eran jóvenes o no jóvenes, porque las ordenanzas militares eran estrictas al respecto del servicio de los menores de 18 años. Al respecto un poco del reclutamiento, a los inicios del siglo XVII, es decir, hay un cambio radical que les he dicho, ese cambio que es el fin del camino español, ¿no? A inicios del siglo XVII, curiosamente, lo que se suele hacer fundamentalmente es, bueno, digamos, se decide anualmente qué es lo que se necesita reclutar para todo, digamos, la monarquía. Se necesitan menos hombres, evidentemente, todavía no hay guerra. Es un caso de 1612, se envían capitanes veteranos de los diferentes tercios, se reclutan digamos, en Castilla, en algún corregimiento, y se envían a Italia. Es un sistema bastante definitivo, bastante curioso, pero el cambio que ocurre fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVII es sobre todo pues, que la magnitud cambia, es decir, se necesitan cada vez más españoles y digamos que el viejo sistema administrativo pues, no da los resultados tan indicados o tan necesarios como se necesitan en ese momento. De ahí un poco que se cambien los sistemas. Y evidentemente lo que vamos a ver es que, aunque sí que es cierto que se siguen enviando digamos, soldados a través de, digamos, de la administración directa, es decir, de las patentes del rey, también va a haber otros sistemas bastante más peculiares. Por un lado, por ejemplo, que los propios capitanes, algo que solo va a ocurrir en Sicilia y en Nápoles, van a tener patente del virrey de Nápoles o de Sicilia y que van a llegar a la península con esa patente y van a haber incluso luchas de jurisdicción al respecto del Consejo de Guerra y de esos virreyes que envían a reclutar sin avisar adecuadamente al Consejo de Guerra, o incluso vamos a ver fundamentalmente es la llegada de los particulares a reclutar, algo que les tengo que explicar. Es decir, en el sentido de que, claro, lo deseado en el fondo en Italia es enviar capitanes, digamos, capitanes veteranos. ¿Cuál es el problema? De que, claro, tardas muchos meses en enviar un capitán del ejército de Lombardía a España, darle un distrito y que ellos recluten. Aparte que es caro, hay que mantener a ese capitán durante varios meses para que pueda reclutar. Aparte de que a veces no siempre funciona adecuadamente. Lo más fácil, especialmente en el siglo XVII, es bueno, encontrar particulares o encontrar capitanes ya presentes en Madrid para que hagan esa tarea, ¿de acuerdo? Al respecto un poco de lo que es el reclutamiento a través de particulares, es a través, digamos, asientos, que ahora explicaré. Algo que, por ejemplo, en el caso de Milán, aquí tenemos un dato, cada vez es mayor. Es decir, fundamentalmente a partir de 1580 hay un cambio radical, que es la crisis de la monarquía, es la crisis del vellón, hay hay un problema económico muy importante, y lo que hace la monarquía es delegar, digamos, el reclutamiento de soldados a cambio de la patente de capitán. Es decir, en muchos casos es venalidad, es decir, muchos oficiales lo que están es comprando su nombramiento como capitán de una compañía, reclutando a la compañía en sí. ¿De acuerdo? Algo muy habitual en otros ejércitos que hasta el momento, especialmente para Italia, había sido anecdótico, pero que va a ser cada vez más masivo a partir de 1680. Al respecto un poco de los asientos, sí que es cierto que podemos ver asientos grandes que buscan reclutamiento de 300, 400 hombres, y de hecho tenemos varios títulos. Generalmente los asentistas lo que buscan no es dinero, por lo menos especialmente a partir de 1680. La monarquía tiene poco. Lo que buscan son nombramientos, incluso hay un consejero del Consejo de Hacienda que consigue su título reclutando hombres a Italia. Muchas veces lo que quieren son títulos nobiliarios. Hay por lo menos en torno a 6 títulos nobiliarios de Castilla, que son gente que ha reclutado entre 400 y 600 hombres para Italia, tanto para Nápoles como para Milán, o incluso, por ejemplo, hábitos de las órdenes militares, caballeratos de nobleza de Aragón, o incluso por las patentes, que era lo más habitual. Lo anecdótico en muchos casos son esos grandes asientos. Lo más habitual que era pues un capitán, es decir, más que un capitán, un oficial del ejército, un alférez, que ve que su vida no progresa, que lleva 10 años, 15 años, que no ha podido ascender a capitán y que para, digamos, ese ansiado ascenso, lo que hace es decir al rey, vale, yo recluto una compañía para Italia, yo la pago, el dinero, digamos, del embarque lo pone el rey y yo, digamos, asciendo en el escalafón. Es, digamos, lo más habitual en el momento. ¿Cuál es el problema? Que hay bastante fraude al respecto de eso. Sobre todo hay más fraude, Milán es bastante más organizado. Realmente el fraude más habitual es fundamentalmente en Nápoles y Sicilia. Especialmente en Sicilia porque se crea un sistema muy curioso a partir de 1680 en Sicilia, que es, capitanes que tienen patente del virrey de Sicilia para reclutar, en un término tan ambiguo, costas de España e islas de Cerdeña y Mallorca. De hecho, hay muchos casos que he localizado de estos capitanes que nunca salen de la isla de Sicilia. Fundamentalmente, ¿qué es lo que hacen? Reclutar allí. Fundamentalmente los llamados genízaros, que ya se habló ayer de ellos, es decir, pues mestizos, es decir, hijos de españoles
italianas fundamentalmente, y sobre todo pues incluso gente de allí. Además, también es la tendencia de reclutar en Cerdeña o en otros lugares que, bueno, pues lógicamente en Cerdeña los sardos, pues hay algunos que saben catalán. De ahí Cerdeña en esta época hay que darse cuenta de que forma parte de la corona de Aragón, no es un reino italiano per se, ¿de acuerdo? Y de hecho pues sí que hay bastantes poemas al respecto, ¿no? Al respecto del fraude, pues incluso por ejemplo es algo novedoso de esta época, es el hecho de que curiosamente vemos en los tercios de Nápoles, los de Sicilia, en los que hay capitanes de infantería española que son nobles locales. Nombres italianos, apellidos italianos y títulos incluso italianos o incluso el juego que hemos visto allí. También otro de los elementos que crea este nuevo sistema es el hecho de que, bueno, curiosamente, aquí vemos el porciento, digamos, de capitanes dentro de las unidades de Lombardía o de Nápoles y Sicilia que no son don, capitán, bueno, que no tienen el título de don. Es decir, lo que vamos a ver fundamentalmente en esta época, a partir del 1680, es que el número de capitanes, digamos, del Estado llano es cada vez más reducido, si se dan cuenta, en los gráficos. ¿De acuerdo? Y luego podemos hablar un poco de la geografía de reclutamiento, que lo que vamos a ver fundamentalmente a partir de 1680 es un cambio radical respecto de la geografía. Fundamentalmente lo que vamos a ver es que, bueno, si bien sigue habiendo bastantes reclutamientos en Andalucía que se embarcan a través de Cádiz, vamos a ver que, bueno, también hay un peso cada vez mayor en el Reino de Valencia. Sobre todo porque en el Reino de Valencia o Granada, por ejemplo, es, bueno, básicamente por el hueco que crean el hecho de que ambos reinos se encarguen de reclutar a veces otros tercios, los llamados servicios renícolas, es decir, los tercios de la costa y el Reino de Granada o el tercio de Valencia que combaten fundamentalmente en Cataluña. Ese hueco que dejan, digamos, sus servicios regionales es, digamos, ocupado por muchos particulares que se encargan de reunir hombres en toda esta región. Y respecto un poco de la logística, pues ponemos las diferencias según el tipo de reclutamiento, lo que paga un particular, lo que paga, digamos, la corona. No voy a detallarme porque ya voy muy mal de tiempo. Los uniformes, es decir, sí que hay una novedad al respecto de esta época, a partir especialmente de 1780, que las unidades españolas tienen ya un uniforme. Pasamos de ese cuadro de Velázquez, de esa riña en la Embajada de Roma, de que no hay una uniformidad, haya una uniformidad definida. Fundamentalmente, digamos, la casaca, la hungarina, roja, con vueltas amarillas, o incluso en el reino de Sicilia, con vueltas azules, como se ve en la imagen. Y luego lo que vemos fundamentalmente es la logística de transporte, es decir, los grandes puertos, no voy a detallarlo, la forma de conducir a los hombres, que es las galeras, la Armada Real es minoritario, pero sobre todo lo que se va a usar en esta época es algo todavía mucho más barato. Es decir, el gran problema que tiene la Armada es que, o las galeras, que tienen que esperar a que todas las levas estén completas. De ahí un poco que lo que se suele hacer fundamentalmente es ahorrar gastos, conduciendo a la tropa fundamentalmente en navíos mercantes, ¿no? No voy a detallar este tipo de cuestiones, o incluso también uno de los grandes problemas que hay en la época es que, bueno, si bien en algún momento se enviaban las tropas, que salió ayer, sin armar, cuando en 1673 se pierde un barco de pabellón veneciano a cargo de de piratas berberiscos, lo que hace el Consejo de Guerra es empezar a dotar a las levas que van a Italia fundamentalmente de armas de fuego, ¿no? De ahí un poco algo que era más problemático en el pasado, pero que debido un poco a la gran producción que ya tienen las fábricas de presencia de las armas y de Tolosa, pues ya es más posible. Y aquí, por ejemplo, tiene un ejemplo muy sencillo de lo que se tarda en llegar a Italia. Hay que darse cuenta que se tarda a veces casi más que en Flandes, desde Cantábrico, en el sentido de que, bueno, el término medio de un viaje a Italia es de 15 días y es a través de Mallorca, digamos, a Italia, y en torno a 30 días, 20-30 días de la península, de la costa mediterránea a Italia. Y aquí tenemos simplemente un poco lo que son los fletes, lo que cuesta enviar un soldado a Flandes, y esos fletes entre navíos particulares, si se dan cuenta, son fundamentalmente navíos extranjeros, holandeses, también hay algún inglés en algún otro caso, genoveses, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente pues, el listado de todas las tropas que se envían, digamos, de España a Milán, los datos que nos dan los archivos al respecto de las novedades, que podemos incluso no solo saber los hombres que hay en el ejército, sino también los españoles que se envían, digamos, a Italia en esta época. Muchas gracias y siento haberme pasado un poco.